Queridos hermanos, muchas bendiciones. Nuestro Padre Celestial viene pronto, Jesús, preparando el camino para recibir a nuestro Salvador. Hoy continuamos con la vida con Dios, Lamentaciones, ya la pasamos, vamos, la vida con Dios, el pueblo de Dios en el exilio, pasajes 2 Reyes 25, 11, 30, 2 Crónicas 36, 20, 23, Jeremías 37, 52, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Abdías. Pero antes, una palabra en el nombre de Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vida libre de confusión. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateos 6:21. La vida más poderosa es la vida más sencilla. La vida más poderosa es la que sabe hacia dónde se dirige. Se conoce dónde está la fuente del poder y la vida que se mantiene libre de la confusión. La circunstancia fortuita y el apresuramiento, el estar ocupado no es pecado. Jesús estaba ocupado, Pablo estaba ocupado, Pedro estaba ocupado. Nada de significación se logra sin esfuerzo, trabajo arduo y fatiga. El estar ocupado en sí no es pecado, pero mantenerse ocupado en la búsqueda permanente de cosas que nos dejan internamente vacíos, huecos y quebrantados, no puede agradar a Dios, hermanos. Una de las fuentes de la fatiga humana es la búsqueda de cosas que nunca traerán satisfacción. Pero, ¿quién de nosotros no se ha visto atrapado en esta búsqueda de algún momento de la vida? Nuestras pasiones, posesiones y orgullo son cosas muertas. Cuando intentamos obtener vida de las cosas muertas, el resultado es solamente fatiga e insatisfacción. Dios, nuestro defensor, es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Salmo 62:6. He aquí una gran pregunta. ¿Qué está haciendo Dios cuando estás en un aprieto? Y cuando en el bote salvavidas empieza a filtrarse el agua. Y cuando la cuerda del paracaídas se rompe. Y cuando el último centavo se acaba antes de pagar las cuentas. Sé lo que estamos haciendo. Comiéndonos las uñas como si fuesen mazorca, caminando de un lado para el otro, tomando píldoras. Pero ¿qué hace Dios? Hermanos, Él pelea por nosotros. Él entra en el cuadrilátero, nos sienta en nuestra esquina y se hace cargo del resto. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodos 14:14. Su tarea es pelear. Nuestra tarea es, hermanos, confiar. Solamente confiar, no dirigir, no cuestionar. Nuestra tarea es orar y esperar. Bendito sea el Señor. La vida con Dios. 5. El pueblo de Dios en el exilio. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con el Señor mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2, 19, 22, 3, 10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. Previamente hemos visto a la nación de Israel en rebelión contra Dios. En las escrituras que aparecen en la lista mencionada arriba veremos las formas en que el Señor continúa el proceso de formación de una comunidad que incluye a todos mientras que Él envía a su pueblo
de la tierra prometida al exilio. La acción de Dios. En el exilio vemos la fidelidad de Dios con su pueblo a través del juicio, un juicio que sin embargo no significa abandono, porque el Señor al que ama disciplina. Hebreos 12:c. A través del medio trágico pero necesario del juicio, la ley se mantiene y la supremacía de Jehová como el único Dios regresa a su lugar. El pueblo judío ha sido despojado de todas aquellas cosas exteriores que había llegado a creer que eran lo esencial en sus vidas, su rey, su templo, su ciudad y su tierra. El pueblo, incapaz de atender estas cosas externas, queda solamente con lo que puede llevar sobre sus espaldas y mantener dentro de su corazón, principalmente los escritos sagrados y las memorias y costumbres. A retener y definir estas, aprende en gran parte contra su voluntad acerca de la grandeza y bondad de Dios, mucho más allá de lo que sabían hasta entonces. Comprenden lo que hacían muchos, lo que hacía mucho le había sido dicho, que el Señor está disponible y es totalmente suficiente para el corazón individual que se dedica a Él, sin importar las circunstancias. Además, aprende que Dios está activo y obra mucho más allá de su propia cultura judía, que por los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. 2 Crónicas 16:9. Y aprende con una profundidad que antes jamás había podido experimentar, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No está limitado por las circunstancias. De esta manera, en el juicio hay bendición. Por lo tanto, el camino a seguir es aceptar el juicio, ponerse del lado del Señor y besar la vara de la aflicción. Como resultado, durante el exilio, cuando los judíos son dispersados desde la India hasta Etiopía, Esther 8:9, la región judía y la cultura sobreviven en sus cargos esenciales solo a través de Dios y sin ninguna base política o geográfica. Dios bendice al pueblo exiliado en su caminar personal con Él. La inmediatez de la relación divina humana vuelve a surgir, pero ahora es mucho más estable de parte del lado humano, incorporando dentro de ella una historia santa que se extiende hacia atrás hasta la creación. Esther y Daniel saben quiénes son en relación con el Señor, en una forma en que Adán o Moisés nunca pudieron saberlo. Las riquezas de la anterior vida con Dios ahora vienen a descansar en lo individual, y esta finitud humana se complementa con las influencias continuas de la ley, la familia, el sistema de sinagogas en desarrollo y numerosas costumbres comunales. El profeta individual es ahora un elemento permanente de la forma en que Dios está con su pueblo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. 2 Crónicas 20:20. La independencia radical del profeta de cualquier tipo de círculo gubernamental, aun de la clase gobernante judía, está incluso más fuertemente impresa en el pueblo de Dios que lo que jamás lo estuvo durante este periodo. Aunque el profeta como extraño haya sido siempre una fibra importante entretejida en la estructura de Israel, desde Jeremías y Ezequiel hasta Juan el Bautista, el derecho del profeta de aparecer de la nada y hablar con Dios está confirmado. El pueblo da la bienvenida a los profetas y espera que ellos cumplan su rol, pero los líderes cuya propia autoridad y derecho a dirigir se ve constantemente desafiada por ellos se rehúsan a respaldarlos. Finalmente, Jehová es identificado como el Dios del cielo, quien, igual que el aire
que nos rodeas. El primer cielo, en términos bíblicos, está sobre todo y directa y suficientemente disponible para todos. 2 Crónicas 36-23, Esdras 1-2, Nehemías 1-4, Daniel 2-17-19-28. Tallada o martillazos en el caldero del exilio, esta nueva comprensión de dónde está el Señor en relación a nosotros se desarrolla en el lenguaje del reino de los cielos. Después, Jesús utiliza y extiende esta nueva comprensión del reino de los cielos a proclamar de la salvación para todos. Más allá de cualquier orden oficial, religioso o político, la experiencia del exilio y de cómo Dios estaba con su pueblo en el juicio demuestra ser esencial para la nueva y más adecuada comprensión de cómo nuestro Dios reina. Isaías 52:7. La reacción humana. El pueblo de Dios primeramente responde al exilio con negación, angustia, lamentos, confusión, amargura y el rechazo de que éste y el juicio sean voluntad del Señor. Esta reacción negativa alimenta el problema de los falsos profetas, que comienzan tardíamente durante el periodo del reino dividido. De ellos, Jeremías dice aquellas famosas palabras: cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. 6:14. Los verdaderos profetas perciben y aceptan que está la mano de Dios en el juicio y llevan a ver a través y más allá del juicio la bendición final del Señor. Los falsos profetas niegan la realidad del juicio de Dios e insisten que la bendición de Israel viene por su continuidad como nación separada. Una gran parte de la verdadera bendición en el juicio y más allá de él es el surgimiento de la ley y los profetas, como el centro de la relación de pacto con Dios. Esto hace posible el desarrollo de instituciones y rituales de la familia y la comunidad que pueden permanecer libres de todo orden humano y finalmente sobrevivir al colapso y destrucción de estos mismos órdenes humanos. Estos desarrollos se transforman en el centro de la transformación espiritual del pueblo de Dios durante el exilio. También demostrarán ser esenciales en las posteriores dispersiones judías, así como también en la forma en que las congregaciones cristianas pensarán de sí mismas, cuerpos no étnicos, espirituales e independientes de todo ordenamiento humano. Durante el exilio y posteriormente, el pueblo judío comprende finalmente el monoteísmo y la observación de la ley en forma estricta como una demanda absoluta. Acepta una firmeza esta demanda, aunque algunos errores de interpretación de su significado exacto ensombrecen la recepción de otros movimientos de Dios en medio de su pueblo hasta el día de hoy. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. El gran beneficio de esta forma de mediación en el énfasis que se ubica en la responsabilidad individual, en la santidad y fidelidad personal a la ley y a Dios. Esto se destaca revelantemente en figuras como Daniel y Esther. Aquí el énfasis básico está puesto sobre la fidelidad del individuo hacia Dios y la fidelidad de Dios hacia el individuo. También los israelitas se ven forzados a transformarse ahora en ciudadanos del mundo. Ya no son pueblos escondidos en un esclave étnico. El Señor que trasciende la identidad nacional llama a su pueblo para hacer bendición a todos los pueblos entre los cuales habitan. Busca la prosperidad de Babilonia bajo el gobierno de Dios y hace esto sin perder ellos mismos el contacto con el Señor. Indudablemente lo pueden hacer precisamente debido a la presencia de Dios que los acompaña. Jeremías 29:4-7. Todos los pueblos de la tierra deben llegar al conocimiento de que Jehová es Dios e Israel debe cumplir su flor para hacer que esto suceda. Los israelitas
Desde el principio fueron llamados a ser testimonios y todas las naciones en el exilio y la dispersión. Esto comienza a suceder significativamente, aunque tal como lo revela claramente la historia de Jonás, la nación como un todo fracasa en esta tarea. Ahora bien, de manera inesperadas e imprevistas, el pacto abrahámico avanza y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Ezequiel. La vida de Ezequiel abarcó el gran cataclismo del 586 a.C., cuando Jerusalén, la misma ciudad de Dios, fue completamente destruida por los babilónicos y su población fue llevada al exilio. El que era un sacerdote había sido llevado a Babilonia luego de la captura inicial de la ciudad de la primera deportación de los exiliados en 598 a.C. Allí, a orillas del río Quebar, Ezequiel, el sacerdote de Jerusalén, se transformó en Ezequiel, el profeta de los exiliados. El pueblo a quien él se tenía que dirigir estaban traumatizados, habían sido testigos de la brutalidad de la guerra y habían perdido a sus seres queridos en la masacre. Exhibían los síntomas de los refugios desgarrados por la guerra, estaban aturdidos y estupefactos por el terror que les había sobrevenido y que agobiaban sus vidas cada día. Las descripciones gráficas de la violencia que hace Ezequiel con toda justicia perturban a los lectores contemporáneos que viven en relativa calma, pero si nos ubicamos en medio de una comunidad que no podía borrar las memorias divididas del terror, estas terribles descripciones están más cercanas a la realidad diaria de lo que nos podemos imaginar. En el exilio, el pueblo luchaba con el problema teológico de cómo vivir después de que la ciudad ha sido conquistada. 33:21. Literalmente, la ciudad fue derribada o aplastada. El fin de Jerusalén dio como resultado la destrucción del templo, el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las disciplinas de la vida espiritual hicieron del templo un enriquecimiento. Sin él, vivir con el Señor parecía algo imposible. Ante una calamidad así, comunidad del exilio fue tentada a abandonar la vida con Dios y adoptar los modos de vida de sus captores babilónicos. Ezequiel estaban convencidos de que esa no era la respuesta. Él aún veía un camino en el futuro con el Señor. Al recibir el mensaje de este profeta descubrimos que puede haber una vida futura con Dios luego de que el mundo se hace pedazos por la calamidad y nada de lo que nos era conocido permanece. Comer la palabra de Dios. Confrontando con un suceso tan inexplicable, Ezequiel comenzó con lo que había heredado, la extensa historia de la presencia de Dios con el pueblo, enfrentando con evidencia de que la historia había llegado a su fin. Él retoma el conocido relato del Señor con Israel. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en el exilio, página 1171-74. Pero cuando Ezequiel vuelve a contar la vieja historia, la adapta a un tono diferente. Al relatarla nuevamente no tuvo como rasgo distintivo la letanía de los poderosos hechos de Dios, sino un extenso registro de los actos de rebelión de Israel. Capítulos 16, 20, 23. Enfrentando con una situación radicalmente nueva, releyó el documento original del pueblo de Dios y encontró una palabra de parte de Dios que nunca antes se había escuchado. Este es el origen de la práctica de la sinagoga. Literalmente, la reunión o la congregación. Los exiliados descubrieron que la presencia del Señor estaba tan cercana como una reunión en la que se leen las Escrituras.
escrituras juntos, al llegar al callejón sin salida de una forma de vivir. Nosotros somos los exiliados, nos congregamos a practicar las disciplinas espirituales para descubrir una vida con Dios que durante mucho tiempo ha pasado inadvertida. Ezequiel comió las escrituras 3:1-3. La cercanía de la lectura de la palabra de Dios era tanto física como espiritual. La escritura pasó a ser parte de él, cuerpo y alma. Al digerirla, el profeta fue transformado, fue nutrido con formas que le dieron nuevos ojos para ver y oídos para oír, lo que la vida con Dios significaría para su época y lugar, al tratar endechas y lamentaciones y aves y aves. Ezequiel 2:10 descubrió que el colapso de la forma de vida del pueblo de Dios no era sorpresivo. Hacía mucho tiempo que estaba por venir. Vio que su verdadera historia consistía en haber ignorado, traicionado y burlado a Dios, lo que había traído un fin aplastante a la relación que había mantenido con él. La vida no podía continuar así. Era inevitable que el Señor destruyera la nación, la ciudad y el templo. Discernir la verdadera profecía. Las contundentes palabras de este profeta conmocionaron a sus compatriotas, que no podían imaginar que hablaba la verdad. 3:7-11. El pueblo estaba acostumbrado a las palabras benignas de aquellos que les daba sermones consoladores. Ezequiel llamó a esos agradadores de multitudes, falsos profetas que solamente simulaban escuchar las palabras de Dios. 13:1-16. Disimulaban la verdadera dificultad que confronta al pueblo en su relación con Dios, diciendo paz, no habiendo paz. 13:10-12. Los exiliados tenían en su gran mayoría una postura de rechazo y no podían enfrentar la dolorosa verdad proclamada por Ezequiel. Para romper la gruesa caparazón de rechazo, utilizó señales dramáticas. 4:1, 4:1-17, 5:1, 4:12, 1:16, 21:1, 7:24, 15:24 y metáforas atroces. Capítulo 23. La comunidad del exilio fue desafiada como uno de los más difíciles dilemas que puede enfrentar el pueblo de Dios: discernir la profecía verdadera de la falsa. La voz profética de Ezequiel no sonaba dulce, en realidad era ruda y horrorosa, e inicialmente la predicación fue rechazada considerándola una necedad. Pero el exilio duró mucho tiempo. El profeta permaneció en medio del pueblo y jugó su vida por la afirmación de que del otro lado del terrible juicio Dios no había abandonado al pueblo. Con el tiempo los exiliados cambiaron su veredicto y juzgaron que el testimonio de Ezequiel era verdadero. La práctica del discernimiento en la comunidad con raíces en las disciplinas espirituales demanda paciencia a largo plazo y una apertura osada hacia una palabra inesperada y en algunos casos no deseada. El eje de la renovación. El rechazo era la ceguera espiritual que enfrentaba el profeta. Capítulos 1-24. La comunidad del exilio no podía ver la verdad de la justa ira del Señor. Pero una vez que el pueblo abrió sus oídos a la raíz de su problema, Ezequiel tuvo que hacer frente a una comunidad cuya desesperación volvió sorda a la esperanza. Capítulo 33-48. Las disciplinas de la vida espiritual buscan vencer la ceguera del rechazo y la sordera de la desesperación. El pueblo de Dios en el exilio comenzó a ver nuevamente cuando dijo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? 33:10. Decir la verdad fue el primer paso en el camino hacia la sanidad por el arrepentimiento. El pueblo pudo ver el terrible daño que había causado en su relación con Dios y no se podían imaginar que pudieran ser preparados en el transcurso de sus vidas.
Ezequiel vio algo más, vio que la nueva vida con él estaba tan cerca como si tomaran una curva en el camino del Señor. En ausencia del templo y del sistema de reparación de la relación con Dios a través del sacrificio, lo que se requería era una decisión personal y comunitaria para vivir rectamente con Él y el prójimo. El deseo de Dios era que el pueblo regresara a la obediencia, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. 18:32. Cuando el pueblo de Dios en el exilio estaba en el mayor nivel de decadencia en su andar espiritual, emergieron desde el más profundo rechazo tan solo para enfrentarse con una desesperación asfixiante. Este desolado momento en el sorprendente eje de la renovación que está en el centro del libro de Ezequiel y de las disciplinas espirituales. Este movimiento es un modelo cruciforme con profundas raíces en la vida litúrgica de la Iglesia. La adoración comienza con una confesión verídica que revela el profundo rechazo del pueblo. En la canción Kyrie eleison, Señor, ten misericordia, se le da voz al clamor personal y comunitario de la desesperación del exilio. Entonces reciben una palabra sorpresiva e inesperada. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 36, 26, 28. Esta palabra imposible de esperanza era increíble para la comunidad del exilio, tal como lo fue la palabra de juicio que quebró su decisivo rechazo. El pueblo estaba espiritualmente muerto. No tenía ninguna fuente de vida o vitalidad, ninguna estrategia para el avivamiento, ninguna técnica para progresar hacia una renovación que pudiera revitalizar el remanente de Israel. Decían la verdad cuando expresaban: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. 37:11. Un nuevo futuro solamente era posible a través de una inexplicable don de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 37:5. De manera misteriosa, la visión profética del avivamiento era en sí misma el primer aliento de novedad en los huesos secos del pueblo de Dios exiliado. El nuevo futuro comenzó con uno que se animó a expresar una alternativa al triunfo de la muerte, el peligro y la maravilla de la santidad de Dios. Es imposible leer Ezequiel sin notar su visión sacerdotal. Para él la presencia del Señor era casi una realidad material. Habló de la gloria de Dios, hebreo Kabod, como de una fuerza desordecedora, enseguecedora que residía en el templo. 1:4-28. Cuando describió el horror de la caída de Jerusalén, retrató la retirada de la gloria de Dios del templo como el Señor abandonando el lugar santo del pueblo de Dios. 86:018, 19, 11, 22, 25. Cuando Ezequiel veía el futuro, vislumbraba un día cuando la gloria de Dios regresara al templo. 43:1-5. Y regará la tierra. 47:1-12. La manera de que la ciudad pudiera recibir el nombre de Jehová está allí. 48:35. Estar con el Señor era para él una experiencia asombrosa y sobrecogedora. 1:28-43:3. Los sacerdotes estaban acostumbrados a vivir en las cercanías de la gloria de Dios y tratar con la peligrosa realidad de su santidad. El templo estaba cuidadosamente organizado para ser un lugar donde el pueblo se podría reunir en forma segura con la santidad del Señor. Su santidad es la manifestación de la presencia y carácter de Dios. Es algo parecido a la electricidad de alto voltaje o a la radiación nuclear. Aquellos que se acercan a la santidad de Dios deben ser cuidadosos. De lo contrario pueden haber sobrecarga del circuito o contaminación mortal. Ezequiel
Vio que el juicio de Jerusalén y la destrucción del templo era el resultado de la ignorancia del pueblo, de lo arriesgoso que resultaba relacionarse mal con la santidad de Dios. Dieron por sentado al Señor, se habían imaginado que Él existía para su provecho propio. Habían reducido a Dios a frases como Dios te ama y en Dios confiamos. No se asombraron de la libertad del Señor de hablar independientemente de estas opiniones, inclinaciones o certezas. Ya no estaban preparados para que Él fuera santo, libre o alguna otra cosa que ellos no hubieran decidido darle permiso para hacer. En otras palabras, se habían acostumbrado a vivir como si Dios fuera una pertenencia a la cual podían controlar y manipular a fin de satisfacer su versión de los sucesos, sus necesidades y deseos. Ezequiel llamó a esto por su nombre, idolatría y abominación. El pueblo de Dios en nuestros días está tentado a imaginar que el lenguaje sacerdotal de Ezequiel es anticuado, que ha sido superado por los descubrimientos teológicos posteriores, pero las disciplinas de la vida espiritual, oración, la escritura, adoración, ayuno, hospitalidad, tienen la intención de recordar a un pueblo tentado por la idolatría tecnológica que el Señor está más allá de todo control, que es santo. El profeta osadamente declara que Dios le da al pueblo nueva vida más allá de la muerte, porque Él es Dios y necesita preservar su buen nombre y reputación. 36, 22, 32. A la larga, la renovación del pueblo de Dios es el resultado de la santidad de Él. Este es el testimonio de los espíritus. Las canciones afroamericanas que encuentran en Ezequiel a un exiliado contemporáneo cantan que la gloria de Dios, la rueda de dentro de una rueda que se desplazada en medio del cielo, es la fuente de la fe, la gran rueda desplazada por la fe y de la gracia, la rueda pequeña que se desplaza por la gracia de Dios. Para un pueblo en esclavitud, lejos de su patria, viven en la increíble convicción de que los huesos muertos han de levantarse otra vez. Vislumbramos aquí las maneras en que las cuales la identidad espiritual tanto de los judíos como de los cristianos, están profundamente tallada por la profecía de Ezequiel en medio de los exiliados. Cada vez que la iglesia se encuentra a sí misma entre el terror del final del Viernes Santo y la sorpresa de no poder volver a la tierra del domingo de Pascua, reconoce cómo es ser un pueblo exiliado en un largo sábado santo entre la negación y la verdad, entre la desesperación y la esperanza, en una época de ausencia cuando la gloria de Dios está lejos. En tierras lejanas, el pueblo de Dios recibe el llamado a comer el rollo de Ezequiel, a digerir su dura verdad y a recibir el sostén de su nutritiva esperanza. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Escuchen las palabras, analícenlas, tomen en cuenta cómo podemos estar bajo la presencia de nuestro Señor en santidad, rectitud, humildad, caridad. Amén. Dios te ama. Un abrazo y un saludo. Amén. Cristo viene pronto. Bienaventurados los que escuchan las palabras de nuestro Señor.